Este programa llega a ustedes gracias a Bienvenidos a este programa Vida y Salud en Comunidad. Marcos, ¿cómo estás? Muy bien, muy complacido. En el día de hoy vamos a tener la presencia del doctor Amar Ibrahim, quien es el director del Instituto de la Diabetes en Los Ríos, y con el que vamos a estar conversando sobre mitos, realidades, cómo se hace el diagnóstico, cuáles son los factores de riesgo, las manifestaciones clínicas. Claro. Todo un programa para la educación, la promoción y la prevención, típico de este programa. Y más bien de la preservación de la salud, que es lo que andamos buscando, ¿verdad, Marcos? Así es. Y ahora quiero dejarles con este mensaje que nuestro querido Santo Padre, Papa Francisco, expresa para los médicos y los colaboradores que están en zona de guerra. Veamos. Bueno, y estamos de regreso en este programa Vida y Salud en Comunidad. Doctor Marcos. En el día de hoy tenemos el privilegio de contar con la presencia del doctor Amar Ibrahim, cirujano general y director del Instituto Nacional de Diabetes, Endocrinología y Nutrición, Hospital Escuela, doctor Abraham Hasuri Vales. Sí, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por esta gentil invitación. Estoy honrado de estar con ustedes, compartir este espacio tan importante y poder llevar algunos datos o informaciones que pueden ser útiles a las personas que nos están viendo y pueden corregir algo de su conducta de vida desde el punto de vista de diabetes que vamos a tratar. Gracias, doctor, y bienvenido nuevamente. Doctor, yo tengo una inquietud. Quiero saber cuál es su nacionalidad, de dónde es usted, cómo surge usted aquí en República Dominicana, su trayectoria. Como ustedes sabrán de mi acento, tengo origen no dominicano, aunque me siento de corazón ya que soy dominicano, pero yo soy de origen de Siria. Wow. Vine al país en el 1992, ya había sido médico, graduado de médico, y vine a hacer la especialidad, es decir, la especialidad en cirugía general. Y como muchos extranjeros que han venido al país y no han podido salir porque quedaron atrapados por la amabilidad de la acogida de los dominicanos. Y yo soy uno de ellos. Qué bueno. ¿Qué te motivó a estudiar medicina? ¿Hay alguna trayectoria en la familia? ¿Tú eres el primero de un grupo de médicos? ¿Cómo llega? La verdad no es asunto de familia. En mi familia había médicos, pero lejanos, pero mis padres o mis abuelos no había nada de eso. Sino que me tocó la suerte que el curso que yo estaba desde la escuela primaria, un grupo de jóvenes, todos estudiosos, y todos queríamos seguir y lograr una carrera muy importante. Y mi persona y varios de mis compañeros decidimos por medicina desde que éramos pequeños y lo logramos. Cada uno está en un país diferente, una especialidad diferente. ¿Y la inclinación por cirugía? Desde el inicio, desde el primer día que entré en medicina, entré para ser cirujano. ¿Por qué? No lo sé. Quizás es una tradición, quizás la palabra cirujano atrae mucho, pero cuando entré cirujano, es decir, cuando decidí ser cirujano, no porque sabía mucho de cirugía, sino algo que me llegó y creo que siento la cirugía en mi sangre ahora. En ese trayecto, doctor, ¿qué es lo que más le ha impactado de algún caso de República Dominicana que usted pueda expresar aquí? Es que hay ¿Algún mucho testimonio? Es que en la vida del médico, cada día hay una cosa que lo impacta. Solamente la palabra de gracia de un paciente o un familiar, eso es demasiado. Es decir, uno tiene que vivir, hacer un caso, operar un caso
aunque sea normal o a veces es difícil y los resultados salen correctos, el paciente sobrevive y le da la gracia. Eso es algo muy de No mucha tiene satisfacción. precio, una gratitud, Un, ¿verdad? un aspecto importante que tratamos de destacar en el programa es el núcleo familiar. Háblanos un poquito de la familia. Yo soy casado, mi esposa es Natalia, de origen de mi pueblo, pero ella nació y vive y creció hasta nos casamos en Venezuela. Y con ese matrimonio que acabamos de cumplir 28 años, tenemos Wow. dos jóvenes. El primero acaba de graduarse de médico y el segundo le falta un año para graduarse de médico. Van a seguir esa misma Omar y trayectoria, Joseph, ¿eh? sí. Qué bien. Y eso fue, no sé si vieron mi trabajo, pero sin ninguna influencia directa, sin dirigirlo a estudiar medicina, sino le gustó a Omar desde el inicio, que era jovencito, quería ser médico. Y Joseph decidió a último momento, es decir, cuando ya estaba en el tercero de bachillerato, estudiar medicina. Y gracias a Dios los dos son brillantes, son muy buenos estudiantes. Yo diría que el ejemplo suyo de servicio y la vocación que tiene han sido, ¿verdad?, los que han predominado en la familia, sus hijos. Es posible, pero creo que la mamá tiene mucho que ver con eso, la educación, porque uno está trabajando y todo el día está afuera, pero la mamá que es dedicada con los hijos, ayudándole a estudiar, a educar, eso es algo esencial. Así es. ¿Cómo llegas a Linden? ¿Cómo apareces tú allí? ¿Desde cuándo estás en la dirección del instituto? Mi historia en el hospital es historia, también, como muchas cosas en mi vida, una casualidad. Yo estudié cirugía en el Morgan con el doctor Rubén Andújar Pimentel y cuando me gradué, él me invitó a participar con él tiempo parcial en su consulta en el Centro Médico UCE y me quedé un par de meses. El director o el fundador del Instituto de la Diabetes, el doctor Jorge Abraham Azuri Bajles, era muy amigo del doctor Andújar. Y cada vez que necesitaba un cirujano, le pedía al doctor Andújar que recomiéndame un cirujano. Y parece por casualidad le llamó en ese momento y me preguntó el doctor Andújar si me interesaba trabajar en el INDEN. Yo no conocía el hospital y dije, claro que sí. Al día siguiente fui a donde el doctor Azuri, él me preguntó 2 o 3 cosas y me quedé atrapado en el INDEN desde el 1997. Entré como cirujano. Al poco tiempo de estar allá me nombraron como jefe de cirugía. Y en el 2007 me nombraron como director del hospital por un tiempo corto, pero ese tiempo sigue hasta el día de hoy, ya tenemos 15 años. Así es. ¿Qué volumen de pacientes ve en consulta, hospitalización, procedimiento, el instituto? El instituto es un hospital referencia, no solamente en diabetes, que la mayoría lo conocen como el hospital de la diabetes, sino con toda la especialidad que lleva o puede necesitar una persona con diabetes. Para que los que nos están viendo tengan idea del volumen, nosotros el promedio de consulta de diabetes diaria anda entre 350 a 400 consultas. Diabetes de primera vez, es decir, aquellos diabéticos que acuden la primera vez al INDEN, lo promedio entre 30 a 40 pacientes diarios. Oftalmología, 80, 90. Cardiología, 60, 65. Gastroenterología, 25. Y usted va subiendo. Nefrología, todas las especialidades. Es decir, nosotros compartimos promedio 800 consultas diarias. ¿De qué manera entonces ese proyecto ha impactado más bien a la población de nuestro país, con tantas especialidades a favor de una atención integral, por lo que estamos viendo? Sí, el hospital es una referencia en la diabetes. Cuando el doctor lo fundó, precisamente hace exactamente 50 años, en el 1973, poca gente sabía lo que es diabetes. Quizás si algunos endocrinólogos manejaban la diabetes, pero en el país no se sabía nada de diabetes. El doctor se dio cuenta de la necesidad de fundar una institución, quizás no el tamaño que tenemos ahora o la forma que tenemos ahora, pero atender a los pacientes, especialmente los que son de bajo recurso. Porque el doctor tenía esa visión que la persona con diabetes es una enfermedad de largo tiempo y quizás toda la vida. Y lleva muchos gastos. En aquel tiempo no había lo que se llama seguro médico. El paciente tenía
tenía que gastar de su propio bolsillo para cotizar sus gastos. Y esa es la idea esencial del centro, ayudar a la persona que de bajo recurso que tengan su diabetes para que sean bien manejadas y que no le falta o no le pasa ninguna complicación por falta de medicamentos o por atención. Y así inició la historia del hospital. Sí, ¿y de qué manera se sostiene la organización? O sea, ¿de dónde reciben fondos? ¿Cómo ha trascendido en estos 50 años? Sí. El hospital está dirigido por patronato, el Patronato contra la Diabetes, una institución sin fines de lucro, pero todo necesita recursos. Y los recursos nosotros los captamos de los mismos pacientes. Pero como una institución sin fines de lucro y no es necesario que haya superávit o ganancia, con los pocos que aportan los pacientes, con buen manejo se logra y cada día estamos creciendo más y más. Y eso es el mejor ejemplo, siempre lo hemos discutido en público, que esa institución es autosuficiente, con buen manejo se puede crecer y no hace falta inyectar tantos recursos. Así es. Además de la presencia de ustedes en Los Ríos, tengo entendido que en la zona oriental hay una Sí. dependencia del Sí, del en el instituto. 1999 el doctor Hasuri, en esa visión que ya la zona oriental de Santo Domingo ya estaba creciendo y los pacientes pasaban mucho trabajo para llegar porque nosotros estamos localizados en Los Ríos, la sede principal. Y así fundó, la llamamos Linden 2 o la clínica del doctor, al nombre del doctor Víctor Perrota. Y allá recibimos pacientes ambulatorios, no hay internamiento y damos el servicio casi a toda la zona oriental. En términos de formación de recursos humanos en salud, ¿qué programas ustedes favorecen con relación a diabetes, nutrición y los efectos que hace la diabetes en diferentes órganos de la economía? Ese es el otro aporte que lo pensó muy bien y lo fundó, lo estableció el doctor Hasuri. Es no solamente curar los pacientes, sino capacitar personas en salud que pueden multiplicar los conocimientos. Y ahí en el 1988 se formó la única hasta hace poco residencia de diabetes y nutrición, no solamente en el país, en el mundo entero. El único sitio en el mundo hasta hace poco que se hace la especialidad de diabetes y nutrición como residencia médica de 3 años de duración y está avalada por una universidad muy conocida, la Universidad Iberoamericana, es la residencia del INDEN, donde se forman y se capacitan especialistas en diabetes y nutrición. Y hasta el momento se han graduado casi 180 médicos. De ellos creo que 22 o 24 médicos extranjeros de América Latina. Y esos médicos están dando servicios en toda la geografía del país. Y eso es lo que ha ayudado mucho a mejorar la atención a las personas con diabetes. Otra de las residencias también de mucha importancia es la residencia de oftalmología, ya que la persona con diabetes, una de las complicaciones más comunes es la retinopatía y la posible ceguera. Entonces había la necesidad de formar y capacitar médicos oftalmólogos en esa área. Y en 1990 se fundó la residencia de oftalmología y hasta el momento se han graduado un poco más de 100 oftalmólogos, también nacionales e internacionales. La tercera etapa es el pie diabético. En nuestra presencia en el hospital nos dimos cuenta de la falta de conocimiento y la falta de capacitación de gran parte del personal médico sobre esa lesión, el pie diabético. Y en el 2012 nosotros iniciamos la residencia el postgrado de cirujanos de pie diabético dirigido a cirujanos generales, también con el aval de la Universidad Iberoamericana. Y hasta el momento se han graduado 24 cirujanos especialistas en pie diabético y cada año graduamos entre 3 a 5 médicos. Bueno, pues se han convertido en un centro de referencia, que no solamente a la comunidad que aportan, sino también a la comunidad científica. Es un gran valor. Así es. En términos internacionales, la Federación Internacional de Diabetes, ¿cómo se divide y qué posición ocupaste tú hasta hace unos años desde el punto de vista de qué liderazgo tuviste ahí en la Federación Internacional? La Federación Internacional de Diabetes es una federación que aglomera todas las instituciones, todos los hospitales que trabajan a favor de la diabetes en el mundo. Y el hospital
es miembro de esa federación de hace muchos años. Está dividida en 7 regiones. La región que nos corresponde la llamamos SACA, Centro y Suramérica, donde incluye todos los países latinoamericanos excepto México. México depende de Norteamérica. Entonces, cada 2 o 3 años, antes eran cada 3 años, ahora cada 2 años, se eligen las autoridades. En el 2015 nosotros fuimos presidente de la región SACA por 2 años, del 2015 al 2017. Muy bien. Sí. Pues vamos a un espacio y regresamos en breve. Y regresamos a este programa Vida y Salud en Comunidad. Estamos conversando con el doctor Amar Ibrahim, director del Instituto Nacional de Diabetes. Doctor, ¿cómo pudiéramos definir la diabetes y cómo se diagnostica? La diabetes es una enfermedad metabólica donde los niveles de azúcar en la sangre están por encima de los niveles normales. La llamamos enfermedad metabólica porque está relacionada con el metabolismo. Esa enfermedad puede dar muchas complicaciones y puede hacer muchos daños si no está controlada o está cuidada. Por eso es importante controlar a cada persona que tiene diabetes, tener el control perfecto desde el punto de vista de estilo de vida y desde el punto de vista de medicamentos. Esa es la diabetes. 2 preguntas que se debe estar haciendo los espectadores. ¿Cuál es el valor normal de la glicemia, del azúcar? ¿Y cuál es la función de los carbohidratos como macronutrientes en nuestra dieta? Okay. Vamos a comenzar con el valor de la glicemia o la glucosa en la sangre. Eso varía si está en ayuna o está después de la comida, o le llamamos desde el punto de vista médico postprandial. En ayuna el valor normal debe ser menos de 100. Tan pronto que esté 100 o más hay alguna alteración. Eso en ayuna. Postprandial tiene que estar por debajo de 126. Si está por encima de 126 es algo anormal. ¿Y la función de los azúcares en el metabolismo que tú acabas de mencionar? Sí, los azúcares son parte importante de la alimentación de la célula. Es decir, el azúcar en sí no es dañino, la glucosa no es dañina, es la fuente de energía de toda la célula, por tanto es algo esencial en nuestro cuerpo. Ahora, el exceso o la anomalía de su metabolismo en el cuerpo, eso es lo que puede hacer daño. Doctor, la persona, por ejemplo, aquí popularmente se le dice, me di una hartura. Vamos a decir que comí muchísimo, me comí el chivo, pero me tomo la pastilla. O sea, ¿de qué manera eso afecta o impacta a la persona? Es que lo he visto bastante, ¿eh? Sí, es que no puede ser. Es decir, cuando esa persona da esa hartura, sí, está maltratando su organismo y eso no se resuelve con una pastilla. Quizás se le resuelve en el momento, pero ya su organismo va maltratándose y eso es incorrecto, totalmente incorrecto. ¿Y el alcohol de qué manera también afecta? El alcohol afecta en todo, porque el alcohol daña un órgano importante que lo llamamos el hígado y otro es el páncreas. Y son las 2 glándulas principales responsables del metabolismo en el cuerpo, de todo. Por tanto, el alcohol puede dañar ambas. Ahora, en el país, aquí en Dominicana, hay un mito que el alcohol quema el azúcar. Y por eso hay algunas personas con diabetes toman alcohol con la creencia que ese alcohol quema el azúcar. Y ahí está el error grave. El alcohol tiene alta concentración de azúcar. El alcohol está hecho de azúcar. Por tanto, tomar alcohol es aumentando el azúcar en la sangre. Eso número 1. Aparte que puede dañar el hígado y puede dañar el páncreas, que es el órgano que produce la hormona que es responsable del metabolismo de la glucosa, que es la insulina. Por tanto, las personas que toman mucho alcohol pueden tener episodios de pancreatitis y ahí disminuye la cantidad y la eficacia y la calidad de la insulina. Y eso es como echando leña al fuego.
Por tanto, el alcohol es dañino por donde sea. Claro. Hablaste de mitos y me imagino que en ese trayecto que tienes ya en el instituto has escuchado muchas versiones. Por ejemplo, el azúcar emocional. Sí. ¿eh? Diabetes emocional. Sí, la diabetes emocional. Sí. ¿Pudieras compartir con nosotros algunos de esos mitos para que nuestra amable audiencia pueda entender qué son mitos y qué son realidades? Sí, la diabetes emocional, eso es un mito. Ninguna persona es diabético porque se le murió el papá o recibió mala noticia o se asustó, eso no existe. Lo que muchas veces nosotros buscamos excusa para nuestra enfermedad. Eso es un mito, no existe la diabetes emocional. ¿La persona es diabética o no es diabética? Y la emoción no tiene nada que ver. ¿Cuáles son esos factores, yo diría que de riesgo, que favorecen a que padezcan diabetes, doctor? Existen mucho y cada día son más. Y nuestra vida complicada hoy en día está aumentando la cantidad o el porcentaje de personas que tienen diabetes. El primer factor de riesgo es la obesidad. Y hay una regla de oro en medicina que dice lo siguiente: todos los obesos son prediabéticos hasta que se demuestra lo contrario. Por tanto, la persona con diabetes, persona obesa, es uno de los factores más importantes. El otro factor de riesgo es el estilo de vida. La vida sedentaria, los poco ejercicio, eso influye mucho en desarrollar la diabetes. El tercero, el estilo, los alimentos, ya que sea el tipo de alimento, la que sea la frecuencia o sea la cantidad. Es decir, tipo de alimento, frecuencia de comer al día y la cantidad. Esos tres factores son fatales para desarrollar la diabetes. El ordenamiento del desayuno, el almuerzo y la cena, el brincar una de esos estadios de alimentación, o el repartir en 4 o 5 comidas al día. ¿Cuál es la recomendación? Se ha demostrado claramente que lo esencial es comer 3 veces al día y si entre esas 3 comidas que haya pequeña merienda es lo correcto. Es decir, saltar el desayuno o saltar el almuerzo, esperar hasta la cena para hacer esa hartura con la cantidad sumada del desayuno, almuerzo y cena, es el daño más grande que puede pasar al metabolismo del cuerpo. Al mismo tiempo de dividir la comida, tenemos que dividir la cantidad. No podemos tener desayuno demasiado fuerte, luego almuerzo con mucha cantidad, luego cena fuerte. Eso no puede ser. La cantidad diaria que necesitamos de alimento tiene que estar dividida entre las 3. Y siempre se recomienda una cena ligera, muchas horas antes de dormir, porque usualmente lo que cena en pocas horas va a ir a dormir y va a tener poca actividad. Por tanto, esa cantidad de energía que está concentrada en la cena se va a quedar en el cuerpo y no se va a gastar. No es que el desayuno, usualmente uno desayuna, no importa fuerte, pero tiene todo el día para quemar esa energía que es adquirida a través del desayuno. Mire, usted habló anteriormente sobre la insulina. ¿Cuál es el rol de la insulina y por qué? Yo tengo una duda también. ¿Por qué veo que las personas se le inyectan en el estómago? Si hay otras partes del cuerpo donde se puedan poner, pero ¿por qué ahí, doctor? Vamos a comenzar diferente. Ese es otro de los mitos, que la insulina da adicción. Y la gente con diabetes, cuando le indican insulina, algunos piensan que ya llegamos al fin. No. Excelente. Lo que no están viendo tienen que saber que la insulina es una hormona normal, todo el mundo la tiene. Y se produce en el páncreas y es una hormona esencial para el metabolismo de la glucosa. ¿Qué pasa? Algunas personas con diabetes tienen falta de cantidad de esa insulina o no la tienen para nada, por alguna razón o por otra, o lo que la tienen está de baja calidad y poca cantidad. Por tanto, por lógico, si algo que produce el cuerpo y en un momento no lo está produciendo, tenemos que administrarlo en una forma o de otra. Y esa es la insulina que se inyecta. Entonces, cuando una persona con diabetes se le indica insulina, no significa que llegó al final. Todo lo contrario, esa es la salvación del tratamiento de la diabetes. Antes de descubrir la insulina, gran parte de los pacientes se morían y morían a edad muy temprana porque no existía la insulina.
Y gracias al descubrimiento de la insulina, que ya acabamos de cumplir 100 años de descubrir la insulina, eso ha cambiado toda la vida y toda la normativa de la diabetes. Bueno, lo que contribuye a la prevención, que es lo que andamos buscando. Así es. La insulina, como usted dice, se inyecta en una inyección muy pequeña en el tejido subcutáneo. El tejido más fácil de inyectar es alrededor del ombligo, pero eso puede ser los brazos, eso puede ser los muslos, en cualquier tejido subcutáneo. Pero el más común, el más fácil, el más útil es alrededor del ombligo. Ya. Para orientar a la población, ¿cómo nosotros vamos a llegar al diagnóstico de que una persona es diabético o es prediabético o es intolerante a la glucosa? Conceptos que la población muchas veces confunde y que sería bueno que tú lo puedas aclarar. Okay. Vamos a iniciar en diagnóstico de diabetes. La persona, para poder llamarlo diabético, tiene que tener una glicemia en ayuna mayor de 126. Por supuesto, una sola vez no es suficiente, al menos que tenga muchos síntomas. Pero si no tiene síntomas y una medida pues, mayor de 126, se puede repetir en 2 o 3 ocasiones. ¿Qué síntomas? ¿Qué síntomas? La diabetes, eso también es importante que la población o las personas que nos están viendo que sepan. Una parte tienen síntomas, pero otra parte no tienen síntomas. Por tanto, la ausencia de síntomas de diabetes no descarta que una persona tenga diabetes. Ahora, cuando aparecen síntomas, son aquellas personas que están bebiendo demasiada agua, orinan mucho, están comiendo, pero están perdiendo peso, visión borrosa, cansancio, falta de ánimo. Esos son todos síntomas clásicos de diabetes. Pero repito, la ausencia de esos síntomas no descarta que una persona tiene diabetes. Cualquiera que lo que no están viendo puede estar una persona que luce normalmente sano sin ningún problema, pero que puede ser diabético. Entonces, volviendo al diagnóstico, un ayuno debe ser la glicemia mayor de 126. 2 horas después de comer, si es la glucosa mayor de 200, lo llamamos diabético. Por supuesto, con una sola toma, como se puede repetir varias veces. Entonces, en ayuno mayor de 126 y después de comer, 2 horas exactamente, después de comer mayor de 200, es diabético. Ahora, después en ayuna entre 100 y 126 lo llamamos prediabético. Y postprandial entre 140 y 200 lo llamamos prediabético. Y ese segmento de personas que tenemos que trabajar mucho a través de la educación médica, a través de los medios de comunicación, porque ese grupo de personas podemos lograr devolverlo a la parte normal y atrasar el inicio de la diabetes. Si nosotros podemos localizar a esa persona, identificarlo, ir trabajándole con educación, con dieta, con ejercicio, nosotros podemos regresarlo al normal o por lo menos atrasar su inicio de diabetes. En vez de iniciar en 3 años, a lo mejor dura 15 años para iniciar su enfermedad. Una pregunta, esa persona diabética, ya después de diagnosticado, ¿ya no puede regresar a la normalidad? ¿Es factible, es posible hacerlo? Es importante recalcar que tú estás haciendo un llamado a que el prediabético no pase a la diabetes. Y yo creo que ese es un rol muy importante en el mensaje de esta presentación de esta semana. Pero ¿es posible que un paciente diabético pueda revertirse? ¿Qué posibilidades tiene? ¿Es eso un mito o puede ocurrir? Es una realidad. Pero que tenemos que saber que diabetes tipo 1, que es aquello, usualmente esa diabetes se diagnostica temprano en la vida, aunque últimamente estamos viendo a adultos que se está haciendo el diagnóstico de diabetes tipo 1, aquella diabetes que depende 100% de la insulina. Eso no hay vuelta para atrás. Tan pronto que se hace el diagnóstico de diabetes tipo 1, es toda la vida. La diabetes tipo 2, que usualmente inicia en la vida adulta, algunos pueden volver a la normalidad, especialmente lo que está relacionado con la obesidad, tan pronto que se resuelva la obesidad. Pero ese grupo de personas que volvieron a lo normal siempre siguen siendo prediabéticos y tienen riesgo de desarrollar diabetes, por eso no lo podemos perder de vista y tenemos que seguirlo. Ahora vamos entonces a una breve pausa y regresamos.
Estamos de regreso en Vida, Salud en Comunidad. Doctor Ibrahim, en términos de estadísticas, ¿cuáles son las estadísticas en República Dominicana con relación, cuál es la situación de diabetes y prediabetes en el país? En el último censo que hicimos entre el 2017 y el 2018 en conjunto con la Universidad Iberoamericana, donde recorrimos el país entero y tomamos casi 12,000 muestras, demostramos o vimos que el 13.45% de la población entrevistada padecen de diabetes y adicional el 9.3% tienen prediabetes. Si sumamos, forma de matemática simple, si sumamos los dos números, estamos casi 25%. Es decir, de cada 4 personas que viven en República Dominicana, 1 tiene diabetes o prediabetes. Los que tienen diabetes, muchos lo saben, pero nos preocupa mucho lo que usted habló ahorita, el segmento de que son prediabéticos, 9.3%. Y eso es un porcentaje, tarde o temprano va a desarrollar diabetes. Y nuestra misión es echarlo para atrás o jalarlo a la parte normal y no avanzan hacia la diabetes. Y eso se logra solamente educando a la población, orientándola sobre el estilo de vida, sobre los alimentos, sobre los ejercicios, la importancia de unos hábitos saludables en ejercicios y en dieta. Doctor, una pregunta. Vamos a decir que una persona ya ha sido diagnosticada y está tomando su tratamiento. ¿Cuáles son esos efectos secundarios? Sé que son muchos, pero vamos a decir lo más importante que puede tener una persona que padece diabetes. Es que esa es una pregunta muy fuerte porque yo tengo un concepto y creo que muchos médicos comparten conmigo. Los medicamentos todos hacen daño. Los medicamentos no son así inocuos. Ahora, cuando el beneficio de un medicamento supera su daño, está indicado. En ese caso, los medicamentos que se indican a las personas con diabetes ayudan a controlar la glucosa, por tanto, protegen a la persona, por supuesto, tienen muchos efectos secundarios. Y lo más que nos compete a nosotros saber que esos medicamentos pueden producir algo que se llama hipoglucemia, donde el azúcar baja mucho y que puede producir coma y que puede afectar la vida del paciente. Por eso no aconsejamos nunca que una persona que tiene diabetes que toma una pastilla o un medicamento porque el vecino lo tomó y le fue bien, o porque el primo le indicó un médico y está bien controlado. Los medicamentos son muy personalizados, no debemos nunca tomar ningún medicamento, al menos que sea indicado por un médico especialista en el área. Es muy importante eso que tú acabas de señalar, Ibrahim. ¿Qué manifestaciones clínicas tiene la persona que está entrando en hipoglicemia? Eso es importante que el público en general lo conozca. La persona que comienza la hipoglucemia comienza a sudar, comienza a temblar, comienza a perder la fuerza, siente la boca seca y puede llegar a un nivel que se desmaya y pasa a coma. Eso sí es la primera vez. Pero las personas con diabetes pueden tener tendencia a hacer hipoglucemia paulatinamente y se acostumbran a los síntomas. Y esa es la parte más grave. Nosotros hemos recibido pacientes, los libros dicen que eso es incompatible con la vida, con glicemia en 20 y entran a la emergencia caminando porque creen que su aparato está dañado. Glicemia en 20 hemos visto. Y están caminando, usted lo presenta en un foro internacional o un libro y dicen que están exagerando. Eso significa que esa persona tiene mucho tiempo que está haciendo hipoglucemia y su sistema nervioso va acostumbrando y los efectos, no sé, la palabra simpáticos y parasimpáticos se anularon y por eso ya no siente síntomas. Y si esa es la tenemos gravedad. sospecha de que la persona puede estar desarrollando una hipoglicemia con las características clínicas que tú acabas de mencionar, ¿qué debe hacer? Lo primero, si la persona es consciente, darle azúcares simples. Los azúcares simples es el azúcar de comer o un jugo que sea muy dulce. Esa es la forma más rápida si está consciente. Y hasta ponerlo, si está comenzando a perder el conocimiento, hasta que se lleva a un centro médico, ese azúcar se puede untar en la mucosa vocal sin que la traga. Eso se va doliendo, absorbiendo y puede salvar la vida.
Doctor, sabemos que la alimentación contribuye, ¿verdad?, a una vida más sana, por así decirlo. Y sabemos también que usted trabaja con esa clase más vulnerada. ¿Cómo una familia que está, ¿verdad?, sumergida en la pobreza puede acceder a buena alimentación? ¿Qué usted recomienda? ¿Qué usted sugiere? Eso es otro de los mitos. Antes se decía que ser diabético es demasiado costoso y necesita dieta especial. Eso no es correcto. La persona con diabetes puede comer de todo. Repito, lo más importante, la cantidad y la moderación y la división del plato. Por eso existe una técnica que se le enseñan a los pacientes, la técnica del plato o el método del plato, donde un plato se divide en la mitad tiene que ser ensalada, el otro mitad tiene que ser la mitad del mitad, es decir, el 25% proteína y el otro es carbohidrato. Con esa combinación se puede comer. La persona con diabetes puede comer su pequeña cantidad de arroz porque lo necesita, pero no puede hacer esa montaña de arroz y echarle la grasa y luego que la salsa con azúcar y todo. Eso es lo que es decir, con los alimentos que se encuentran a diario a bajo costo, la persona con diabetes se puede mantener una dieta saludable. El papel que juegan los jugos en la dieta. Los jugos tienen una forma. Por ejemplo, nosotros cuando estamos comiendo, lo primero que hacemos, pasamos la comida por la boca y comenzamos a masticar. Con el acto de masticar, eso le manda señal al cerebro que estamos comiendo. El cerebro sabe más o menos qué cantidad de carbohidratos, de azúcares, de alimentos que estamos recibiendo. ¿Qué pasa con los jugos o con los líquidos? Esos jugos que se tienen azúcares van directo desde la boca al estómago. Entonces el cerebro no lo captó. Por tanto, eso es extra y el cerebro no se dio cuenta. Por eso nosotros recomendamos no tomar jugos para la persona con diabetes, sino si usted va a tomar un jugo de una naranja, coma la naranja en sí, se puede, pero no la utilice como jugo nada más. Concluyendo ya en el programa, y muy complacido de que hemos cumplido con la misión de promoción de la salud, educación y prevención, ¿cómo puede acceder las personas que tienen inquietudes, que después de estas características que han mencionado de síntomas o que han tenido una glicemia por encima de 100, menos de 126 o por encima de 140, ¿dónde pueden acudir? ¿Cómo se consigue una cita en el instituto? El sitio idóneo es el Instituto Nacional de la Diabetes. Está ubicado en la avenida Paseo del Yaque, en Los Ríos. Todo el mundo lo conoce en el Hospital de la Diabetes en Los Ríos. Y hoy en día en las redes sociales es muy fácil ponerse en contacto, recibir mucha información. Es el Facebook, el Instagram del hospital y el Twitter es Diabetes INDEN corrido, Diabetes INDEN. Y pueden recibir a diario muchas informaciones. La página social de nosotros es muy activa, aparte que pueden recibir a través de esa página un número de WhatsApp para citas, para orientación, para preguntas, y eso ayuda mucho a la población a llegar muy cerca del hospital. ¿Algún mensaje final que quieras dar a la población antes de despedirnos? Sí. Los que tienen diabetes, siempre hablamos, cada vez que un médico habla de diabetes, habla de la cosa mala de la diabetes. Y que la diabetes produce ceguera y produce infarto y daña los riñones, amputa la pierna. Eso es verdad, pero esa es la diabetes no controlada. La diabetes controlada, todo lo contrario, es una condición de vida. Si ustedes se fijaron, no sé si ustedes se fijaron, yo no he dicho, quizás me equivoqué poco, paciente diabético. Nosotros decimos persona que tiene diabetes, porque es una condición de vida. Por eso, a todos los que nos están viendo, toman la diabetes como una condición de vida, acuden a su médico, llévense su tratamiento correcto y esa condición lo va a acompañar toda la vida y usted se van a morir de otra cosa, no de diabetes. Muy bien. Pues Angie, nosotros vamos a despedir el programa. Estamos dejando la plataforma para en una segunda intervención hablar propiamente de la diabetes, tratando de que el programa de hoy haya servido de educación, de promoción de la salud y de prevención de la enfermedad. Gracias, doctor Ibrahim. Muchísimas gracias. Gracias por su invitación, estamos a sus órdenes. Gracias.
En el programa de hoy hemos podido recibir una serie de informaciones que le van a permitir a la audiencia el poder identificar factores de riesgo, tener una alimentación saludable y poder evitar tener que llegar a la diabetes. Así es, y sobre todo en cómo podemos preservar la salud, cuáles son esos mitos, esas realidades y cómo la persona puede acceder a estos programas asistenciales que tiene el INDEN. Hemos llegado al final de nuestro programa, de nuestra entrega de vida y salud en comunidad y nos vemos la próxima semana. Este programa llegó a ustedes gracias a